Estamos en la Feria del Libro de Madrid, este año dedicado a Nueva York, que es como un poco raro en principio dedicado a Nueva York, pero hemos visto que en realidad es dedicado a la literatura escrita en español en Nueva York, o sea, la literatura hispanohablante en Nueva York. Estamos en el Retiro, como sabéis, 35 grados a la sombra, son las 11 de la mañana y hace un calor que te muere ya. Sí, en realidad ahora mismo no, porque está corriendo el Hay un montón de policía, no sabemos si vienen por nosotros o por la reina, pero aquí estamos, inaugurando la feria. El año pasado y el anterior, si recordáis, hicimos algunos vídeos en la Feria del Libro, entrevistando a algunos libreros, editores, pidiéndonos sobre todo que nos recomendaran libros, y este año, pues, vamos a hacer lo mismo, pero más. La idea es que hagamos 3 vídeos que vamos a publicar. Este domingo es el primero, el siguiente domingo el segundo y el tercer domingo el tercero, para cubrir como las 3 semanas de la feria, las 2 semanas de la feria con los 3 fines de semana. Y vamos, como dice Emilia, a hablar con libreros, con editores y con un distribuidor. Eso es. Y un poco la idea de los vídeos es preguntar a esos libreros, editores, un poco por su proyecto, después, sobre todo, que nos recomienden libros, y de los libros que nos recomienden, ¿con cuál nos quedaríamos nosotros? Tú tenías algo que decir aquí, ¿no? No, ya lo he dicho. No, pero tenías aquí una cosita que decir importante. Ah, verdad. Que yo voy a firmar en la Feria del Libro de Madrid este año. Bueno, yo qué sé, en realidad firmar quiere decir que voy a estar metida en una caseta durante hora y media o 2 horas y que si os apetece pasaros, pues estará muy guay. Que sea para saludarme o lo que sea. Es el... no sé qué día es. Es el sábado. Ya está, ¿no? Vamos a hacer como los... ¿Qué es esto? Que es para hacer las transiciones, pero vamos. ¿Cómo se hace? Tienes que tapar la cámara. Buenos días, estamos en el Libre de Barrio. Buenos días. ¿Os organizáis de manera horizontal, participativa? Sí. ¿Cómo sí, la librería es cooperativa. Vale. Yo, por ejemplo, hay gente que son socios de la librería y luego estamos pues gente que vamos a colaborar. Y bueno, entre todos echamos una mano. Claro, okay. Igual aquí en la feria, pues venimos 20 personas, vamos a pasar por los 15 por la caseta, de los 15 días. Sí, sí. Ostras, de la feria, qué bueno. Ostras, pues buen trabajo, porque esto menos... Sí, pero bueno, también es el espíritu que tiene la librería. Ok, pues Rafa, si quieres, recomiéndanos algunos libros. Queríamos preguntarte que creo que nos has contado que tenéis aquí un pequeño rincón. Sí. Con algunos libros que recomendáis especialmente. Claro, aquí hay un rincón de libros que yo creo que desde que llevamos viniendo a la feria, hace 6 ediciones, algunos llevan viniendo todo ese tiempo. Vale. El color de la leche... es que se vende bastante, los de Maggie O'Farrell, Hammett o El retrato de casada. Vale. Por ejemplo, también hemos metido este año V13 de Carrere, que es un libro de no ficción sobre el juicio del Bataclan, vale, de los atentados del Bataclan. Y entonces digamos que esto es un poco pues libros que creemos que siempre tienen que estar y intentarles dar ya no una segunda oportunidad, sino que estén siempre. Un libro, una novela corta. Como novela corta podemos recomendar Dany Erno, además que es el último que acaban de editar. Dany Erno se llevó hace 2 años el premio Nobel y es un tipo de literatura corta, porque es verdad que escribe libros bastante cortos, pero luego yo la considero bastante valiente, porque siempre habla de sí misma y cuenta su vida, y entonces pues ves que, hombre, que no ha tenido una vida fácil. Y este es escribir la vida fotodiario, va comentando fotos familiares, okay, y va pues eso, elaborando la historia familiar y la suya personal. Y la última pregunta que te hacemos, la última recomendación que te pedimos, un buen libro de narrativa que quizá pase desapercibido en la feria, y sería una pena que pasara desapercibido. Ya. Hemos elegido una novela de Agustín Gómez Arcos, El cordero carnívoro, que tal vez ya pase menos desapercibida, porque es verdad que hace unos meses estrenó un documental sobre él, vale, y entonces pues yo creo que está más puesto en el foco ahora mismo.
Gómez Arcos era un escritor español que en los años 60 se exilió a Francia porque aquí las obras de teatro que escribía no se podían estrenar. Entonces se exilió a Francia y empezó a escribir novelas y además en francés. Cambió de lengua y esta fue la primera novela que escribió, que tuvo bastante éxito porque es verdad que la temática es bastante rompedora. Sí, es como una historia familiar en una ciudad andaluza en los años 60, que es Almería, que él era de un pueblo de Almería, y entonces es una relación familiar pues bastante atrevida. Truculenta. Sí. En Cabaret Voltaire también, Sí. Agustín Gómez Arcos, vale. Sí, es verdad que ahora me estoy dando cuenta que los dos son de Cabaret Voltaire, pero bueno, es una editorial que yo creo que está muy bien y cuida muy bien las Ha ediciones. coincidido. Sí. Pues muchísimas gracias, Rafa, que tengáis una estupenda feria en la Libre de Barrio. Muchas gracias. Iremos a veros a la librería. de Vale, Leganés. O sea, que un gusto. estamos ahí en la calle Villaverde, en Leganés. Fenomenal. Bueno, pues aquí estamos todos cortados, como siempre, en medio de intentando no molestar, Vamos a ver, echarle un vistazo a los libros que nos ha recomendado Rafa de la Libre de Barrio. para decir un poco cuál nos llevaríamos. Vale. Vamos con Annie Ernaux, Escribir la vida, fotodiario. Vale, bueno, sabéis que somos muy fans de Annie Ernaux. Este libro se parece un poco a ese otro que vimos, donde hacían como apuntes Ya, de cosas, ¿no? Es como que está tirando Annie Ernaux de fotografías. pero siendo autoficción, a mí me pega, perdona, nada. ¿Queréis coger algo de aquí? No, ¿puedo ver? Sí, no, estos no, que los Estos vamos dos a no, comentar. estos dos Nada. Vale. ¿Quieres ver el de Gómez Arcos? Sí, intentamos. ¡Ey! Joder, imposible Llevo aquí verse. media hora en el vídeo, detrás así sonriendo. Un abrazo, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Te íbamos a ver luego porque estás al lado de una amiga, estás... Estoy aquí. He salido, ya os he visto. Estamos nerviosos. ¿Qué tal? Muy ¿Cómo bien, va el ¿tú? libro? Muy bien, todo No bien. os molesto más. Que No, 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 que no, va, no. que va. ¿Vais contando? Claro, es que. Yo veía a alguien detrás, pero digo, No, era Jan, de Comete las... No, era Jan, de Trotalibros. de Trotalibros. A ver, a mí este libro me interesa porque creo que haciendo autoficción tiene bastante sentido lo de comentar las fotografías. Y me interesa también porque, viendo el podcast de Grandes Infelices, que parece que somos sus patrocinadores, pero vimos que, o sea, yo no lo sabía, que El amante de Duras es un texto que ella hizo a partir de comentar fotos de su vida. Entonces, yo vamos, me interesa el libro. A mí también, no hemos leído los textos obviamente, pero las fotografías son la bomba. O sea, hay un montón de fotografías de Ernaux. Fijaos esta, por ejemplo, qué jovencita, cuando le publicaron en Gallimard. Qué belleza, ¿no? Es un libro bien bonito. Seguimos, nos ha recomendado también El color de la leche, de Nell Leishon. No sé nada de este libro. Vamos a echar un ojo, yo Me tampoco. suena muchísimo, En pero- sexto piso. ¡Oy, vo! Venía un bichito. Se estaba leyendo el libro un bichito. El comienzo. Este es mi libro y estoy escribiéndolo con mi propia mano. En este año del Señor de 1831 he llegado a la edad de 15 años y estoy sentada al lado de mi ventana y veo muchas cosas. Veo pájaros. Me gusta mucho. Sí, muy cercano, no quiero contarte lo que ha pasado, pero tengo que tener cuidado de no apresurarme, como muy... Sí, o sea, una distancia temporal muy corta. Y una distancia subjetiva muy corta con Sí. el lector, ¿no? Como que quiere cogerte de la mano. Y vuelve a repetir en la siguiente página. Era el año del Señor 1830 y mi padre vivía en una granja y tenía 4 hijas, de las cuales yo soy la que nació hace menos tiempo. Me gusta mucho. Sí, tiene muy buena pinta. Sí, pero a lo mejor es una textura baja, no sabemos, porque hemos llegado allá al libro de repente. Y fíjate, tiene prólogo de Valeria Valeria Luiselli. Luiselli y traducción de Mariano Bueno, Perú. que somos fan. Bueno, este O libro, sea, que puede estar oye, muy ¿cómo bien el no? libro Porque este. no lo tenemos. ¿Tú no te No lo has tenemos en leído? el radar, no, habrá que mirarlo. El color de la leche, un buen, estupendo, Muy buena pinta. muy buena Vamos pinta con- tiene. Y terminamos con Agustín Gómez Arcos, El cordero carnívoro. También en Cabaret Voltaire. Vamos a ver las primeras líneas del texto. Con los ojos cerrados. Ninguna imagen debe interponerse entre quien espero y yo, ninguna imagen ajena a mi esperanza o a mi recuerdo. Establecer por fin el vacío necesario entre el pasado que conozco perfectamente y el presente, del que no sé nada. Bueno, o sea, Como un tono muy grave, ¿no? sí, pero me gusta un montón. Sí, está muy bien hecho.
y se nota que lo que va a contar es... Sí. Hoy, ¿a qué día estamos? Ni siquiera me atrevo a preguntármelo, tampoco hace falta. Vale. Muy buena pinta también. O sea, los dos son primeras personas. Sí. Como que también, este parece que va a contar una historia del pasado, también por lo que nos ha contado el librero. Muy buena historia también. A ver, y así. Quizá esto más de trama, quizá esto más subjetivo. Tiene pero pinta... a mí me gustan sobre todo estos dos mucho. Por la extensión, sí, porque a ver, no como la conocemos, o sea, también nos interesa, pero claro, esto es como, ¡ah, qué es! ¿Con cuál te quedas? Bueno, esto es, o sea, yo con los dos, ¿eh? O sea, No yo sé- estos los voy a buscar. Sí, yo también. Yo no sé, quizá Ya sé que vas a elegir eso. por el color de la leche. Es que no conozco nada de este autor y me... no O sea, sé. esto además es un libro que lo traen todos los años, dicen, y no sé por qué no se nos ha pasado esto, a mí me suena muchísimo. Sí, Sí, yo también me quedaría con este porque es que me ha llamado mucho la atención la forma, o sea, este me gusta mucho, me interesa mucho y por supuesto no, pero yo Novela tiraría. corta. Fenomenal, pues... Pues nada, mucho queda. seguimos. Seguimos. Aristas Martínez es una editorial que se fundó en 2010 en Badajoz, la llevan Sara y Cisco, dos personas totalmente desconocidas para mí. Publican novela, novela gráfica, la colección de libros singulares y la revista Presencia Humana. Entre su catálogo está la candidata china al premio Nobel Kan Sue, William Burroughs, H.P. Lovecraft, y en su colección Pulpas hay autores como Rosario Villajos, Ismael Martínez Birrium, José Morella, Antonio Romar y yo. Vale, os puedo asegurar que son editores a la americana y se trabajan muchísimo con el autor, trabajan muchísimo el manuscrito, de primera mano os lo digo. Y luego es una editorial que o sea, fijaos las cubiertas, o sea, fijaos lo que es el objeto, ¿no? El objeto del libro. Bueno, que son maravillosos. Cisco, ¿por qué se llama Aristas Martínez, la editorial? Bueno, Es que no podía ser de otra manera, me encanta. ¿qué tal? ¿Por qué se llama Aristas Martínez, la editorial? Aristas Martínez era un nombre ficticio que yo me inventé para un sello editorial, porque en el año 93 empecé a hacer grabado calcográfico en una escuela de Cáceres y entonces también había aprendido a encuadernar y quería hacer una primera tirada. Entonces hice un libro de arte y me tenía que inventar un nombre, entonces... cerca de donde yo vivía estaba el Bar Márquez y estaba Aluminio González y dije yo, bueno, ¿qué tiene un libro? Aristas, pues Aristas Martínez. ¿Cuál es tu mayor miedo en la feria? Hombre, nos acaban de dar un aviso de que había viento y podían cerrar durante toda la tarde, entonces me da más miedo que se cierre después de todo el esfuerzo y que se suspendan actividades. Eso es lo que en principio más miedo me da y espero que a las 2 cuando revisen digan que se puede estar aquí esta tarde. Recomiéndanos un tocho y una novela corta. Un tocho, bueno, el tocho podía ser las cartas del Oscar, pero nos gusta mucho este, va a hacer 2 años que sacamos este libro, que es La Casa del Diablo. Y es un libro que para nosotros fue un descubrimiento porque, bueno, habíamos oído hablar del primero, que había editado Contra, y este libro, pues, era todo lo contrario, era como... Es un libro sobre un escritor de True Crime, y entonces es curioso porque el tipo se va como a la escena del crimen a vivir, ¿no? Que era un antiguo sex shop reconvertido en una especie de casa ocupa por una pandilla que le encanta el rol y demás, pero se cometen una serie de asesinatos. Y entonces vamos viendo otros relatos que ha escrito el autor, y entonces algunos de ellos se están rebelando contra él. Y entonces hay como una gran moraleja que está muy de actualidad, que es hasta qué punto una víctima puede, de alguna manera, se convierte en un atrezo en una historia de un asesinato, como es una persona casi anónima que se pone y que se quita, y sin embargo no es anónima y es a esa persona a la que descuartizan o a la que, o la que sufre, ¿no? Entonces es interesante porque desde el punto de vista formal el tipo nos empieza a meter en
en triples historias. Es decir, para contar una historia de verdad, como hay muchos huecos, hay que cementarla con ficción. Vale. Y luego, en cuanto a novelas cortas, disculpad también que coja autores no españoles, porque así uno no se va a sentir, un autor no se va a sentir, va a decir, ¿por qué no me has cogido a mí? ¿No? Bueno, tenemos otra cosita también, es este libro, que es un libro que está compuesto por 2 cuentos, es de Gertrude Burroughs. Curiosamente, si buscáis Gertrude Burroughs a lo mejor no lo encontráis, porque el nombre con el que firmaba era Francis Stevens, y es una de las primeras mujeres que pudo firmar con su nombre a principios del siglo XX. Y tiene una vida muy extraña, ¿no? Porque escribió 4 años, tenía una hija, una madre, el marido había muerto en una extraña, porque era un aventurero, y al parecer cuando murió había otra señora Burroughs con él, que no se sabía quién era. Y es una tipa que, bueno, que dejó de escribir, dejó con unos amigos a su hija y se fue a California y no volvió nunca. Y curiosamente tiene una manera de escribir, pues como se hacía en aquella época en las revistas de pulp, ¿no? Ah, vale. Lo que pasa es que de alguna manera su manera de escribir recuerda mucho a Lovecraft, sin que sea terror cómico exactamente, pero sí tiene que ver más con la fantasía oscura. De repente vemos ahí que las hadas no son lo que parecen, ni los elfos, y está interesante. ¿Tienes algún libro que os habría gustado, os ha dado rabia, os habría gustado que fuera mejor comercialmente? Es curioso porque tampoco llegas nunca a saber por qué un libro funciona muy bien o por qué un libro funciona muy mal, y yo creo que eso es algo que, por otro lado, nos democratiza. O sea, si ya el arte es demócrata, ¿no? En el sentido de que puedes ser Elon Musk, pero puedes disfrutar del mismo libro que otra persona que no es Elon Musk. Con esto pasa un poco que no sabes exactamente qué. Hombre, hay proyectos, sobre todo muchos proyectos del principio, que quedaron que estaban muy bien, pero que prácticamente por motivos sobre todo de las primeras distribuidoras, que empezamos a trabajar con una distribuidora de cómic. Bueno, en principio los distribuidores éramos nosotros, ¿no? Éramos Sara y yo con la mochila, con el niño con el carrito, entrando por todas las librerías de España diciendo, ¿te importaría que dejásemos aquí unos cuantos libros en depósito? Entonces, bueno, en ese máster que hemos hecho de edición, pues sí hay libros. Entonces estábamos hablando, por ejemplo, de las presencias humanas, ¿no? Son estos libros que son antologías. Son libros que están muy bien, que funcionaron, en principio se vendieron como revistas, pero bueno, que son ilustrados. Joder, es que... Por ejemplo, hicimos un homenaje a Valdemar y colaboraron autores de Valdemar, ¿no? Y es cierto que si hubiéramos tenido mucho más presupuesto, pues lo hubiéramos hecho con más autores, y si hubiera ido mejor, pues no es un proyecto que hubiéramos abandonado. Lo que pasa es que fuimos muy cabezones y hicimos hasta 7 números. Francisco, ¿qué libro crees que si no hubierais publicado vosotros no se habría publicado? Yo creo que muchos, pero... Hay algunos libros que son complicados, por ejemplo, no lo tienes ahí, pero bueno, lo tienes aquí. Este de Sofía es un libro que a nosotros cuando nos lo dio Sofía lo que nos dio es un montón de microrelatos que tenía, no sé cuántos eran, 400, 500 microrelatos, en los que todo eran personajes que tenían que ver con cuentos clásicos, pero había una especie de cambio ahí por el cual el cuento dejaba de ser machista y se volvía más feminista, por el cual tenía un punto bizarro un poco más interesante. Entonces son como microrelatos, y lo que ocurrió era que ella había conocido a una ilustradora medievalista y le dio un montón y le compró un montón de ilustraciones para hacer una especie de baraja, como una especie de tarot, y se las dio en blanco y negro. Entonces son estas que aparecen ilustrándolo, ¿veis? Entonces todos son pequeños microrelatos, unos más largos y otros menos. ¿Vale? Joder, y lo que ocurrió fue que con este blanco y negro, con la experiencia que había tenido de presencia humana, que todos eran en bitono, en 2 tintas, pues lo coloreé yo con esas 2 tintas. Entonces toda la profundidad que luego se le dio y todo este dibujo pues tiene que ver con grados de bitono, porque todo el libro está con lila y con amarillo. Y la suma de los dos da este color marrón a la letra, pero luego, según vayas discriminando, puedes hacer ese coloreado que tiene y que hace que tenga este apresto.
Y en este caso además pues lo teníamos descatalogadísimo y lo hicimos en septiembre con un pequeño anexo de otros microrelatos que se quedaron en su día fuera, pero que ahora nos parecía bien sacar. Y son esos libros de los que te sientes orgulloso porque sabes que son 100% tú. Uno de mis libros favoritos, por ejemplo, es este, que tampoco funciona muy bien, pero este libro, por ejemplo, El Barbero y el Superhombre, es un libro que tenía dentro también páginas en bitono, pero no teníamos presupuesto para que todo fuera en bitono. Entonces me dieron un plano de todos los cuadernillos, porque yo decía, si yo meto rosa y azul aquí, se me ha tirado una polilla. Si yo meto rosa y azul aquí, y el resto lo tengo que hacer en azul, pero claro, voy a ver en qué página coincide esta para que haya otra cosa que pueda meter. Y entonces, a veces me coincidía y a veces tenía que mover toda la maqueta para que me coincidiese. Ah, porque eran como páginas por delante. Claro, aquí la realidad está en negativo, como si fuera una rotativa, y lo que no es la realidad, sino que es ese espacio paralelo que habita el libro, está en negro sobre blanco, bueno, en este caso azul sobre blanco. Y luego, evidentemente, había cosas como muy costosas que a mí me flipó hacerlas, que era, por ejemplo, pues podría que trabajar mapas. Era una acción de Superman que tenía que ir, en realidad no Superman, era Superhombre, que tenía que ir a estos lugares, que era donde una pandilla de niños ponía unos discos con unas frecuencias que solamente afectaban a los niños y los inmunizaban hacia un ataque. Aquí lo interesante de este libro también Me encanta. Es que en realidad Superman es Chomsky y Lex Luthor es Foucault. Es que me encanta y no sé por qué a lo mejor no acabo de funcionar del todo. Y entonces, bueno, es una novela de Daniel Miñano, que es bueno. por el colectivo Juan de Madre, y la verdad que muy bien, pero son de esas cosas que cuando te llegan tú lo ves en blanco y negro, entonces tienes que construir con el autor y de alguna manera, pues como editor te conviertes en parte de la autoría, ¿no? Lo que intentamos siempre es jugar con la complicidad del autor para encontrar sinergias, es decir, que lo que nosotros vemos también le cuadre a él. Sí, es un trabajo conjunto, sí, doy fe. Pues muchas gracias, Tisco. Vale, pues nada, a vosotros. Qué bien. Espero que podáis Ahora- rescatar algo de... Qué bien explica las cosas. Pues vamos con lo que Qué nos buenas han recomendaciones nos ha recomendado, dado sí. Cisco. Qué bien, estupendo. Vamos a echarle un ojo. Pues empezamos con Horrores Invisibles de Gertrude Burroughs. Esto a mí me gusta. Es que son increíbles, o sea, yo no es porque sea la editorial, es que son increíbles, o sea, fijaos. Algo de eso habrá, ¿no? Hombre, algo de eso hay, pero es que Sí, los libros son unos bellísimos. diseños muy buenos. Bueno, esta autora, que es una autora norteamericana de primera mitad del siglo XX, Sí, y eso es una joyita, fíjate, es que Sí. son dos, es que lo estaba mirando un poquito antes, son dos relatos cortos, uno de terror y otro como de fantasía, pero que son una delicia. Sí, vamos, ver. si quieres leemos algo. sí. No conocía de nada a la autora. Había cenado con un amigo, el siempre interesante Mark Jenkins, en un pequeño restaurante italiano cerca de South Street. Se trataba de un encuentro fortuito, pues habitualmente Jenkins estaba demasiado ocupado para quedar a cenar. Entre platos muy sazonados y vino tinto, amargo y claro, me contó anécdotas y aventuras de su trabajo. Suena como género. Sí, muchísimo. Qué gracia, como con dos líneas. Oye, pues a mí esta mujer... La trampa de los elfos es el segundo. Son como dos novelitas cortas. En este mundo moderno nuestro, también publicitado, repleto de motores, proyectiles mortales, sueros que dan vida y ciencia a quien presta atención a cuentos de viejas, se lo considera frívolo. A quien los cree, un necio supersticioso. Y aún así hay algunas leyendas que tienen el extraño e imperecedero hábito de reaparecer en muchos idiomas y países. También, Ay, me ¿no? gusta mucho. Sí. Y encima la historia que nos ha contado Cisco de ella, me interesa mucho. Estupendo libro. El bosque profundo, es Sofía Rey. Vale. El tema de los micros, ¿no? O sea, sí. Con toda esa cosa de la Y edición que nos ha o sea, contado Cisco. sí, el trabajo que puede haber detrás de este libro, o sea, obviamente, Y el tipo de letra que tiene como tan así, ¿no? Sí. Y el tono, ¿no? Por ejemplo, esto. A pesar de que eran saludables y curativas, nadie comía las bayas de ondas azules porque una de cada 70 tenía un sabor tan picante que hacía arder la boca durante días. Sí. Claro, es que son como cuentos de hadas, pero como llevado a lo contemporáneo.
Entonces, como tiene esa cosa antigua, vamos. Sí, sí, como Pero a la vez- el tono y la voz es de cuento tradicional, ¿no? Pero la Eso historia... es, pero la historia. Y son pequeñas historias, micros. ¡Buah! Buen Guay. libro, Sofía Rey. Sí. Tampoco la conocíamos. Ilustraciones de Ana Ribot Urbita. La casa del diablo, El tocho que nos está de recomendado John Cisco. Darnielle. ¿Le conocías? Sí, porque, no es por nada, salió, creo que en torno, o sea, cuando salió Plan Z sacaron este libro un poco antes o un poco después, o sea, Vale. pero no lo había ojeado porque Es un autor americano también, ¿no? tiene pintaza, o sea, a mí lo que Sí. me ha contado me interesa mucho. Es novela negra, ¿Es novela negra? como de suspense, novela negra, sí. ¿Quieres que leamos un poco al comienzo? Me llamó ayer mi madre para preguntarme si ya estaba listo para volver a casa. Al acabar la universidad me fui directamente a San Francisco y ahora llevo 5 años en Milpitas, pero ella se aferra a su teoría de que terminaré volviendo a San Luis Obispo. Cuando acabes ese experimento que estás viviendo ahí, me dice. Me gusta Bien, mucho el ¿no? tono. Sí, la sí, voz. arranca muy bien. Esto a mí me Sí. seduce, vamos. Libro de verano de eso para... Porque son Sí, cuántas para- páginas. sí, depende del tiempo que uno tenga, pero Sí. el verano sí. Tocho, ¿eh? Sí, sí. 480. Ahora parte difícil, ¿cuál? ¿Cuál te gusta más? O sea, ¿cuál te llevarías? A mí todos, claro, pero... Son todos muy buenos. Yo para tener en casa tendría este. Para que me regalaras algún día tendría este. A mi cumple. Este. Sí. Pero quizá para leerme ahora mismo, quizá el de Ya, porque somos Gertrude unos... Burroughs Ya, es que a mí me ha llamado también mucho la o atención. el de... Yo estoy también John entre Darnielle. estos dos. Este también me gusta mucho. Este yo creo que a lo mejor se lo pillo a mis... O sea, no digo que no es... Ahora me van a echar de la editorial. O sea, no es literatura infantil, ¿vale? Pero para niños, para no tratarles como niños, puede ser interesante. No, Vale. es un regalo precioso. Entre estos dos. No sé, los dos. No, yo también tengo mucha curiosidad por este. O sea, este también me interesa un montón y probablemente vaya por él en algún momento. A lo mejor este verano cae. Qué preciosidad las Sí. portadas que hacen en Aristas, fíjate qué cosas más bonitas. Pero esto me interesa mucho. ¿Vale? Pues, sí, ¿listo? seguimos. ¿Quieres ponerte el culillo dentro de esto? Ahí. ¿Qué tal así? Ahí, perfecto, mucho mejor. Bueno, pues aquí estamos en este plano bucólico, cerrando el vídeo. A la sombrita. Muy a gusto, la verdad. Hemos estado con la Libre de Barrio, hemos estado con Aristas Martínez. Eso es. Qué pena que no hayamos podido preguntarle sobre ese rincón de lo de Palestina, se nos ha olvidado. Sí, tenía la Libre de Barrio un rincón de libros dedicados a Palestina y bueno, nos hemos quedado ahí con las ganas de echarles un ojo, probablemente ahora vayamos a echarle un ojo. Bueno, ¿y qué más? Que nos han Y regalado nada, cosas y en luego Aristas, hemos ido en ¿no? Aristas y ya cuando hemos quitado la cámara pues nos han regalado cosas. Nos han regalado este póster, Qué bonito. es que son unos Esta cracks. gente tiene unos diseños buenísimos, fíjate. Que esto lo regalan con cualquier compra que hagas en la feria hasta que se les acaben y nos han regalado esta bolsa también, Qué bonita. que esto es si haces una compra de mayor importe, no recuerdo ahora, y nos han regalado un libro, Uno de los libros del vídeo, el de La Casa del Diablo. que lo vamos a leer este verano, ya os contaremos. Y nada, el próximo domingo sacamos otro vídeo. Con otra librería y con otra editorial. Eso es, y nada, contadnos un poco qué os parece, si os gustan las preguntas que hacemos, si preferís que hagamos otras, yo qué sé, esas cosas. Que disfrutéis de la feria. Chao. Eso, chaito.